Hola amigos tatuadores, ¿cómo están? Continuamos con nuestro especial de Halloween 2018 y en esta historia hablaremos de dos tatuajes que terminaron con fatales consecuencias. Las protagonistas de esta historia fueron dos adolescentes que, llevadas por la moda, se hicieron un tatuaje, pero que no supieron elegir adecuadamente al tatuador, lo que les conllevó terribles consecuencias, las cuales no vivirían para contar. A veces las chicas, llevadas por la moda y la presión social, desean hacerse un tatuaje. Sin embargo, cuando toman la decisión de hacerse un tatuaje a escondidas de sus padres, su necedad las expone a muchos peligros que a veces tienen consecuencias peligrosas y hasta fatales. Bueno, comencemos con esta triste historia. No lo harás, dijo su madre. No te harás un feo tatuaje en el brazo. Te afeará el cuerpo. Tienes un hermoso cuerpo. ¿Por qué quieres afearlo?, le decía. Pero Karina no la escuchaba. Tenía 15 años y sus amigas exhibían entre ellas orgullosas sus tatuajes y piercings, todas excepto ella. Para colmo de males, su amiga Verónica le hacía bullying con las demás chicas de su salón. Le paraban diciendo: «Eres una zanahoria», y la aislaban del grupo. Para Karina, ser la única de su grupo que no tenía un tatuaje era una frustración. Con razón no me invitan a las fiestas, se decía a sí misma. Para Karina, el tener un tatuaje podría cambiarlo todo. Sus amigas la respetarían y tal vez los chicos hasta se fijarían más en ella. «Quiero hacerlo», frecuentemente le decía a su mamá. «Soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiera», insistía. Pero su madre siempre le respondía con una negativa. «Cuando cumplas 18 años te lo dejaré hacer», su madre le decía. «Faltan 3 años. Mamá», le gritaba Karina. «Para entonces voy a ser una vieja», decía. Pero su madre siempre se lo negaba. Para colmo de males, la negativa de su mamá hacía que ella se empecinara más en su deseo de hacerse un tatuaje. Poco después de esa discusión, esa misma noche, Karina tomó una decisión. Se haría el tatuaje que tanto quería de todas maneras. Dejaría de pedirle permiso a su mamá y, en vez de continuarse peleando con ella, lo haría a espaldas de esta. Llamó a su amiga del colegio, Claudia, y le pidió que averiguara sobre algún tatuador al cual recurrir para hacerse el tatuaje que tanto quería. Al día siguiente, en el colegio, conversó con Claudia y esta le dijo que conocía a un tatuador que cobraba barato y tatuaba muy bien. El dato se lo había pasado uno de los chicos de cuarto de secundaria que pertenecían a un grado mayor que ellas. Después de clases, las chicas se decidieron a ir al lugar donde se encontraba el mencionado tatuador que, según les habían informado, cobraba barato y tatuaba muy bien. Karina avisó a su madre que después de clases iría a casa de Claudia a ponerse al día en un curso en el cual ella se encontraba atrasada. Sin embargo, su mamá no sabía lo que su hija haría durante ese tiempo realmente. Cuando llegaron al estudio del tatuador, en una mugrosa galería de las tantas que hay, Karina escogió un bonito diseño de Katina que deseaba le fuera tatuado en el brazo. Los polos de manga larga y blusas que usaba comúnmente ocultarían el tatuaje de la mirada de sus padres. El tatuador preparó el transfer y, una vez listo, sentó a Karina en su camilla. El proceso a realizar el tatuaje duró 2 horas, después de las cuales el tatuaje estuvo realizado. Para Karina el proceso había sido desagradable e incómodo, pero el tatuaje ya había sido realizado. La Catrina en su brazo ya había sido hecha y era un hermoso diseño. En su mente pensaba ella que sus amigas ya no la molestarían y los chicos se fijarían más en ella. El tatuador le advirtió que podrían presentarse algunos cuadros pasajeros de fiebre o una ligera alergia y se despidió. Y despidió a las chicas con unas cuantas recomendaciones que debían seguir para el adecuado cuidado del tatuaje. Ese día en la noche, Karina, ya en su casa, empezó a sentir algo de fiebre. Tomó un Panadol como le había recomendado el tatuador,
Pero la fiebre no vino sola, sino que poco después se complicó con una alergia y una dificultad para respirar. Todo hizo que Karina se viera forzada a pedir ayuda a sus padres. Al no saber qué era lo que pasaba y cómo a medida que pasaba el tiempo los síntomas de la chica empeoraban, sus papás optaron por llevarla al hospital de emergencias Casimiro Ulloa, en Miraflores. Ahí la chica fue ingresada de emergencia. Los médicos empezaron a preguntarle cosas a Karina, pero esta, inconsciente de la gravedad de su situación, no quería contestar por miedo a la reprimenda de sus papás. Sin embargo, poco tiempo después de haber llegado, el brazo de Karina empezó a hincharse y a dolerle mucho. Los médicos, al revisar a la chica, le encontraron el tatuaje recién hecho y vieron que la alergia se iniciaba y extendía desde el tatuaje a todo su cuerpo. El brazo de Karina se hinchó hasta 3 veces su tamaño. Los médicos llamaron a sus papás para informarles de la gravedad de la situación. Karina estaba sufriendo de una reacción alérgica muy grave, producto de una intoxicación por una sustancia desconocida, la cual, según los médicos, con toda certeza había ingresado al cuerpo de Karina durante el proceso de tatuaje. Los padres de Karina interrogaron a esta mientras aún podía hablar y le preguntaron a dónde había ido. Karina solo pudo contestar que había salido con su amiga Claudia. Los padres, desesperados, le preguntaron a los médicos qué podía hacerse debido a que la situación de Karina empezaba a agravarse. Los médicos les contestaron que al no saber qué sustancia había sido aplicada por medio de las tintas, no sabían qué tratamiento darles, pero que era posible ayudar a su hija si podían obtener una muestra de aquello que se había utilizado con Karina al momento de hacerse el tatuaje. Los padres de Karina salieron embalados a la casa de Claudia para ese entonces era la 1 de la mañana y han ido como locos a la casa de Claudia y han tocado la puerta desesperados, como 2 enajenados que de no haber sido atendidos hubieran roto la puerta a patadas. Y no era para menos, la vida de su hija estaba en juego. Los padres de Claudia han salido consternados por todo el escándalo y luego de escuchar el relato desesperado de los padres de Karina han despertado a Claudia para que les dijera a dónde había llevado a Karina a hacerse el tatuaje. Claudia, como una adolescente estúpida e irresponsable, entre sollozos contestaba que no sabía lo que iba a pasar. Yo no sabía, yo llevé a Karina a un tatuador del centro de Lima que me dijeron que tatuaba bien y cobraba barato, era gordo con el pelucón con un tatuaje de tarántula negra en la mano, decía. Los papás de Karina y los de Claudia han ido juntos con esta en su carro hasta la galería donde Claudia decía que había llevado a Karina, pero como ya era tarde, estaba cerrada. En su desesperación, los papás de Karina han hecho otro escándalo y despertaron al vigilante, que era un señor de alrededor de 60 años, el cual, ante el escándalo, la desesperación y los ruegos de los padres de Karina, les abrió las puertas de la galería. Ellos han ingresado con Claudia, quien les guiaba a donde Karina se había hecho el tatuaje, y han llegado a un estudio de tatuajes cuya puerta estaba cerrada por un candado muy endeble, donde Claudia les decía que Karina se había hecho el tatuaje. El vigilante les dijo que ya todos se habían ido, y era cierto, pues era más de la 1 de la madrugada para ese entonces. Pero el papá de Karina, en su desesperación, de una patada ha roto el candado y abrió la puerta y entró. Dentro de la tienda encontró un ambiente deprimente, el cual al parecer no había sido limpiado en mucho tiempo. Todo estaba desordenado y encontraron unos mugrientos botes de tinta, todos manchados. El papá, como cogió los botes sin pedir permiso al vigilante, el cual se encontraba en una situación delicada frente a 2 personas desesperadas que bien podrían haberlo agredido en su desesperación. Una vez con los botes, se han dirigido embalados al Casimiro Ulloa para llevarlos para ver si con eso se resolvía el problema de salud de Karina. Sin embargo, cuando han llegado los médicos les dieron la terrible noticia. Karina había fallecido media hora antes de que llegaran.
La desafortunada chica entró en shock anafiláctico y por más que los doctores trataron de entubarla, colapsó y falleció. Los papás de Karina han estado desolados y hasta devastados. Su hija había muerto y ya no regresaría. Pero algo como eso no iba a quedarse así. Los padres de Karina pusieron su denuncia ante la policía por la muerte de su hija para ubicar al tatuador que le había tatuado aquel diseño que originó la desgracia de la chica, el cual según Claudia era un gordo y pelucón con una tarántula negra en la mano. Los padres de Karina han ido juntos con la policía a la galería donde Claudia los había guiado, pero el fulano de la tarántula negra en la mano, probablemente avisado por el vigilante de la galería, se esfumó. Desapareció entre las sombras, ayudado por el silencio cómplice de otros tatuadores que no cooperaron con la policía ni quisieron dar razón. La policía hizo redadas en la galería e interrogó a los tatuadores que trabajaban en ella, pero ninguno dio razón ni proporcionó información útil. Todos decían, no sé. Ah, sí, él trabajaba acá, pero ya se fue. Él estaba de viaje, solo estaba colaborando con mi estudio, pero ya se fue. El local donde Karina se había hecho el tatuaje quedó abandonado. El tatuador de la tarántula negra nunca regresó y la dueña del local no podía botar las cosas del fulano y por ende tampoco podía alquilar su local, que desde ese entonces se convirtió en un local fantasma entre los demás locales de la galería. Del fulano de la tarántula negra no se volvió a saber. Nunca se supo cuál era su verdadero nombre, ni mucho menos se le identificó. Algunos tatuadores dijeron que viajó sin rumbo conocido, otros que se fue a Ecuador, otros que solo había venido de paso y que luego se fue, pero prácticamente lo apañaron. La muerte de Karina por un tatuaje mal realizado impactó a sus compañeras de clase y nadie quiso hablar de tatuajes en su salón. 2 años después, Verónica, la amiga de Karina que tanto le hacía bullying, ya en quinto de secundaria quiso hacerse otro tatuaje. El recuerdo de Karina ya había pasado y el que a ella le hubiera pasado no significaba que a ella también le sucediera, pensaba. Se dirigió a un estudio de tatuajes del centro de Lima. Lo atendió un joven alto, delgado y con pelo corto. Verónica escogió su diseño, se lo presentó y el tatuador, quien la preparó y procedió a hacerle el tatuaje, 2 horas después ya había terminado. El tatuaje estaba hecho, nada podía salir mal. El tatuador que mató a Karina era gordo y pelucón, y el de Verónica era delgado y con pelo corto. Sin embargo, cuando todo estuvo terminado y el tatuador se quitó los guantes negros que usaba, Verónica se percató que tenía una tarántula negra en la mano. Un escalofrío recorrió la espalda de Verónica, una sensación similar a la que se siente cuando la propia intuición de uno le avisa que se avecina algo malo. Verónica se retiró del estudio incómoda, le acechaba la duda, pero trataba de olvidarse de eso. Puede ser otro con el mismo tatuaje en la mano, se decía, y con ese pensamiento acalló sus preocupaciones. Sin embargo, 6 meses después empezó a quejarse de dolores estomacales. Verónica acudió al gastroenterólogo, el cual le recomendó hacerse un chequeo del hígado. Después de las pruebas, el galeno informó a Verónica que tenía hepatitis B. Verónica no sabía cómo se había contagiado. Ella era una chica de condición acomodada. Nadie de su familia, ni ella, comía en la calle ni en los ambulantes. El doctor le informó que esta se transmitía por contacto sanguíneo o materiales contaminados. Fue ahí cuando Verónica se dio cuenta que lo que más probablemente le hubiera causado la infección por el virus de la hepatitis B fue cuando se realizó su último tatuaje hace 6 meses. El galeno le dijo que aunque tenía hepatitis B ahora en estado asintomático, en 9 o 10 años su hígado colapsaría y desarrollaría cirrosis, después de lo cual moriría en una lenta y dolorosa agonía. Moraleja: a veces los escolares, impresionados por la moda, quieren hacerse un tatuaje y al hacerlo a escondidas de sus padres, caen en las redes de ciertos tatuadores inescrupulosos que aprovechan la inexperiencia e ignorancia de estos para lucrar utilizando los peores productos e insumos que luego causan
resultados mucho peores que un tatuaje mal realizado. Karina murió y Verónica se contagió de hepatitis B. El tatuador de esta historia, según me dijeron, después cerró su tienda, se borró con láser la tarántula negra que tenía en la mano y comenzó a marketearse entre los escolares a través de citas. Bueno, espero que este especial de Halloween haya sido del agrado de ustedes y conmigo será hasta otra ocasión. Desde el fondo de mi corazón, las mejores vibras y energías para todos ustedes. Hasta pronto y pasen una feliz noche de brujas.